casi de la materia, que es teoremas de redes, en donde vamos a ver el teorema de intercambio de fuente, teorema de superposición, teorema de Thevenin y teorema de Norton. Posteriormente va a ser parámetros, en donde vamos a analizar parámetros Z o de circuito abierto, parámetros Y o de cortocircuito, parámetros híbridos directos, que son los H, parámetros híbridos inversos, que son los G, parámetros de transmisión directa y parámetros de transmisión inversa. Después tenemos lo que es potencia, resonancia. Bueno, en potencia tendríamos lo que es potencia en una resistencia, potencia en una impedancia y el teorema de máxima transferencia de potencia, que vendría siendo un teorema más de redes, pero para poderlo entender de una forma mejor, lo vamos a ver después de ver potencia eléctrica y no haya tanto problema. Resonancia, en donde vamos a ver resonancia serie, resonancia paralelo y resonancia serie paralelo. Y tenemos en lo que es circuitos multifrecuencia, y por último, circuitos trifásicos. Entonces, a grosso modo, ese es los temas que se van a ver en el curso. Ya les había yo comentado, les voy a hacer examen por tema para que no se saturen en muchas ocasiones al momento de hacer el departamental y ver 3, 4 temas. Si con uno se les hace un poco complicado, pues con 3 todavía se complica más el asunto. Entonces, en cuanto terminemos de ver lo que es estructuras pasivas de 2 terminales, les voy a mandar una guía, después les voy a dar tiempo suficiente para que terminen la guía, y una vez que yo determine la fecha de examen, bueno, pues hará examen de ese tema. Si abarcamos 4 o 2 temas, o un tema, o 3 temas para el primer departamental, de eso estará compuesta su calificación. Si es solo un tema, bueno, pues la calificación que saquen sería la del primer departamental. Si son 2 temas, sería el promedio de esas 2 calificaciones, la calificación del primer departamental. Y así vamos a trabajar. Para cada tema va a tener sus tareas, va a tener su participación, va a tener, ¿cómo se llama? Tareas, participación. ¿Cuál fue el otro rubro que les indiqué? Y los videos que van a ver como ejercicios adicionales, aparte de los que vamos a ver aquí en clase o de los que se van a ver en clase. Recuerden que el 14 se reserva de que comenten algo porque ya saben que les encanta modificar las instrucciones que dan. Nos estaríamos viendo ya de forma presencial en la escuela. Me imagino que por la situación los que nos vamos a mover somos los profesores y no los alumnos, entonces considero que el salón va a estar sanitizado. De todas formas, cuando yo llegue, volvemos a sanitizar ese salón, al igual que ustedes y yo, para la clase. Y el único detalle es que no van a poder hablar. Van a tener que llevar su cubrebocas, su careta si quieren. No se van a poder prestar cosas bajo su responsabilidad. El único que va a hablar soy yo y cuando haya preguntas, levantan la mano. Y también entonces pasarán al frente para platicar con el pizarrón y yo puedo escuchar sus dudas y posteriormente resolverlas. Entonces va a ser la manera en que vamos a trabajar a partir del 14, que se supone ya deberemos de estar de forma presencial en la escuela, a reserva de que nos den otra indicación. Por lo pronto, pues vamos a trabajar de esta forma. ¿Dudas o preguntas? Ninguna, profe. ¿Ninguna? Bueno, entonces ya vamos a empezar con el tema como tal. Recuerden que aquí lo más importante es poder identificar en el primer tema, que sería estructuras pasivas de 2 terminales. Su nombre nos dice todo. ¿Cuáles son los elementos pasivos de un circuito eléctrico? ¿Alguien me lo quiere decir? ¿Nadie? Es el que tiene dos
2 puertos, ¿no? No. Estamos hablando de elementos pasivos de un circuito eléctrico. El circuito Resistor, eléctrico, capacitor y bobina. así es, gracias. Entonces, los elementos pasivos de un circuito eléctrico son el resistor, que le decimos, en realidad el nombre es resistor. ¿Por qué? Porque tiene dos propiedades y se comporta como una impedancia, es decir, las unidades son ohms. Lo vemos, le llamamos resistencia. Si se comporta como una conductancia, es decir, sus unidades son Siemens o Mohs. Anteriormente decíamos que eran Mohs hasta que ya se estandarizó y se dijo que son Siemens. Es una admitancia. Entonces, lo mismo sucede con el inductor. En realidad su nombre es un inductor. El inductor se comporta de dos formas. Si es una impedancia es porque las unidades que tiene son henrys, y si es una admitancia es porque las unidades que tiene son henrys a la -1. Y ya no es una inductancia, sino se le llama reactancia. Y lo mismo sucede con el capacitor. El capacitor se comporta, o más bien, si las unidades que nos dan son farad, significa que vamos a trabajar como impedancia ese capacitor, y si sus unidades que nos dan son daraf. ¿A qué me refiero con daraf? Lo único que cambia es una letra. Cuando el capacitor nos da como unidades farad, es únicamente la F mayúscula, y cuando son daraf se le agrega una D, que lo que nos indica es que esta es una elastancia, mientras que esta es una capacitancia, esta es una elastancia, y pues el daraf es el inverso del farad. Nada más hay que hacer la relación correspondiente, porque en realidad el capacitor siempre trabaja con farad, no trabaja con daraf. Nos las pueden dar como unidades, pero al fin y al cabo vamos a tener que transformar ese capacitor en farad, modificando las unidades que nos están dando. Entonces, el símbolo no cambia. Tenemos que los elementos pasivos, tenemos un resistor, como ustedes lo quieran ver. Siempre ese va a ser, vamos a tener, si es una resistencia es porque las unidades son ohms, ¿sí? Y si es una conductancia, que es una G mayúscula, perdón por la G, que puede parecer mi G, que puede parecer un 6, son Siemens las unidades. Anteriormente se usaban los Mohs, que era el signo de ohm invertido, pero ya se estandarizó a Siemens. Entonces, tenemos esas dos propiedades del resistor. Lo mismo sucede para el inductor, que es una bobina. Vamos a ver inductores aislados magnéticamente, que quiere decir que aunque yo tenga varios inductores conectados, no se va a generar acoplamientos magnéticos entre ellos. Simplemente vamos a trabajar con ellos de forma individual. E igualmente tenemos que si me lo dan como inductancia, cuyas unidades son los henrys, yo lo puedo transformar en impedancias. Si me lo dan como invertancia, cuyas unidades son los henrys a la -1, yo lo puedo transformar en admitancia, y tengo las dos propiedades, inductancias e invertancias, y sigue siendo un inductor. Y por último, tenemos el capacitor, lo que yo mencionaba. Generalmente las unidades que trabajamos del capacitor son los farad. No generalmente, son las unidades que siempre se usan. Y cuando nos los dan como elastancia, que es una S mayúscula, hay que tener cuidado con la S de las unidades de Siemens. Por eso es el problema, que hay que tener cuidado con esas unidades. Nos los dan generalmente como daraf, para indicarnos que son elastancias. Entonces, un capacitor yo lo puedo transformar en impedancias, si tienen estas unidades, o lo puedo transformar en admitancias. Hablando de el resistor, el inductor y el capacitor, tenemos esas dos situaciones. Podemos trabajar con ellos como como impedancias, o podemos trabajar con ellos como admitancias. El símbolo es el mismo, lo que cambia es las unidades que nos están dando, y de acuerdo a las unidades, bueno, es la representación. Repito, si el resistor me lo dan en ohms, su nombre o la forma en que yo lo identifico es con una R mayúscula. Si al resistor sus unidades me las dan en Siemens, pues su nombre, o como yo lo identifico, es con una G, con una letra G mayúscula. El inductor, si las unidades me las dan en henrys, bueno, esa inductancia la manejo con una L mayúscula, y si sus unidades me las dan en henrys a la -1, ahora es una invertancia, y es la gama de la mayúscula del alfabeto griego. Aunque no se parezca mucho, pero bueno, es la forma en que se escribe. El capacitor, si sus unidades son farad,
Entonces podemos calcular la capacitancia o como una impedancia, y si sus unidades son Daraf, lo podemos transformar en una admitancia. Entonces no hay que perder de vista, y eso ya lo vieron en circuitos de CICD, que siempre se van a transformar de la misma forma. ¿A qué me refiero? Que la impedancia del capacitor como tal es menos I sobre omega C. Siempre va a ser de esta forma como se calcula la impedancia de un capacitor. Mientras que la admitancia del capacitor, como es lo inverso, pues nos va a quedar como I omega C. Lo contrario sucede con la bobina. La impedancia de una bobina siempre va a ser I omega L, mientras que la admitancia de la bobina va a ser igual a menos I sobre omega L. Esto siempre y cuando la bobina esté aislada magnéticamente. Tenemos la otra situación cuando cambiamos a la invertancia, déjenme reescribir, como menos I por la invertancia sobre omega, donde la invertancia la tenemos que calcular a través de una expresión que nos dice que la invertancia KL es igual a la bobina LK, que es lo mismo que KL, entre el determinante de la bobina, de las bobinas que están acopladas. Si tenemos acoplamientos magnéticos, la invertancia la vamos a obtener de esta manera. Si no existen acoplamientos magnéticos, bueno, pues la invertancia por sí misma es 1 sobre L. Entonces hay que tener cuidado, y siempre ese es el inconveniente de trabajar con bobinas. El trabajo más laborioso es cuando tenemos bobinas acopladas. Si no tenemos bobinas acopladas, la solución de los circuitos es extremadamente sencilla, pero cada vez que aparecen bobinas acopladas vamos a tener que hacer un proceso mucho más largo para trabajar con ellas, sobre todo cuando trabajemos con admitancias y no con impedancias. Entonces, tenemos los elementos pasivos, y al estar hablando de estructuras pasivas de dos terminales, lo que vamos a tener es estructuras eléctricas que únicamente van a contener resistores, capacitores e inductores en su configuración interna, y a partir de los datos que nos den para poder encontrar la impedancia total o la admitancia total, nosotros estaremos encontrando el valor de la impedancia de la bobina o la admitancia de la bobina, o en su caso, la impedancia del capacitor o la admitancia del capacitor. Y repito, esas expresiones que acabo de escribir están también en las notas de conocimientos previos que les mandé, me parece, espero no haberme equivocado. Y, ¿cómo se llama? Y ya las deben de conocer, por eso les decía que el primer tema como tal era un repaso para ustedes. Esas expresiones no se les debe de olvidar, al menos mientras estén viendo circuitos eléctricos y las materias de electrónica, porque es como se va a trabajar. Tenemos lo que es la reactancia. Recuerden que una impedancia como tal no siempre puede tener parte real, que siempre va a ser la resistencia, y más o menos una parte reactiva. Esta parte reactiva va a ser positiva si tengo una bobina o predomina un efecto inductivo. Va a ser negativa si tengo un capacitor o predomina un efecto capacitivo cuando tengo los dos elementos. Como tal, la reactancia nada más sería la expresión quitándole la I. Tanto al capacitor, claro que desaparece el signo menos, y la reactancia del capacitor es igual a 1 sobre omega C, mientras que la reactancia de la bobina pues, es igual a omega L. Nada más. Cuando le agregamos el imaginario se convierte en una impedancia, tanto para la bobina como para el capacitor. Y lo mismo sucede con las admitancias. Las admitancias tienen una parte real, que es la conductancia, más menos una parte imaginaria, que es la susceptancia. Esta susceptancia, si hablamos que tenemos la susceptancia del capacitor, pues ahora es omega C, y la susceptancia de la bobina pues es igual a 1 sobre omega L. Cuando nosotros le agregamos el imaginario, tanto al capacitor junto a su susceptancia, como a la bobina junto a su susceptancia, estamos hablando de admitancias. Aquí el detalle es que hay que tener en cuenta que la admitancia es un modelo matemático, no es algo tangible, algo que podamos ver como la resistencia, sino que la admitancia se generó a través de un modelo matemático
para poder resolver todos los circuitos que a través de trabajar con ellos como impedancia era completamente inaccesible, es decir, eran muy complicadas esas soluciones o definitivamente no se podía llegar a ellas. Se desarrolló el modelo matemático de admitancias, lo cual permitió el poder encontrar el resultado mucho más fácil cuando se tienen elementos en paralelo. Por eso, las impedancias es para cuando nosotros tenemos elementos conectados en serie o como impedancias, que es mucho más fácil trabajar con ellos, mientras que la admitancia es para cuando tenemos elementos conectados en paralelo, para poder encontrar la solución más rápida es mucho más fácil. ¿Dudas o preguntas? Ninguna, profe. Ninguna. Bueno, entonces ya vamos a entrar al tema como tal. Tenemos que, ¿por qué nos interesa encontrar la impedancia total o la admitancia total en su caso? A pesar de que no existe como tal, si ustedes van a las tiendas jamás de electrónica, claro está, o de electricidad, jamás van a poder encontrar una admitancia de 7 Siemens, van a tener que comprar resistencia siempre, pero nos permiten resolver o encontrar, si encontramos la admitancia de un circuito, pues simple y sencillamente le sacamos el inverso y ya tenemos la impedancia de ese circuito. Y entonces es lo que vamos a buscar para poder encontrar y trabajar con él. Quiere decir que a pesar de que la admitancia como tal no existe, sí nos sirve para encontrar la impedancia total. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos primero la situación cuando no conocemos la configuración interna de una red eléctrica. Tenemos nuestra red eléctrica. Sabemos que únicamente tiene elementos pasivos dentro de su configuración. Eso es lo que sí tenemos que estar seguros. Y tenemos 2 terminales de acceso. En ocasiones, alguien me dirá, pues con un multímetro o con un ómetro como tal, sería más que suficiente para obtener la impedancia total de ese circuito, a pesar de que no conocemos cuáles son sus elementos o cómo están conectados. Pero en ocasiones los ómetros no tienen el valor necesario para encontrar ese valor. Cada vez que no se conozca la configuración interna de una red eléctrica que sabemos o estamos 100% seguros que únicamente contiene elementos pasivos, hay 2 maneras, o existe una manera para encontrar la impedancia total y la admitancia total. Recuerden que siempre que se trabaje con impedancias, de preferencia, no es una condición como tal, pero la preferencia es que tengamos fuentes de voltaje conectadas en esa red eléctrica para trabajar. Y si tenemos admitancias, la preferencia es tener fuentes de corriente. Para trabajar en circuitos eléctricos hay que hacer esa situación de lo contrario. Un circuito trabaja de forma contraria al otro. Si hablamos de serie y paralelo, mientras que en serie todo va a estar, mientras que en circuitos serie vamos a trabajar con fuentes de voltaje de preferencia, en paralelo es la preferencia fuentes de corriente. Entonces, siempre vamos a tener situaciones contrarias. Si ustedes empiezan a hacer ese tipo de relación, les va a ser más fácil trabajar con los circuitos que tratar de aprenderse todo al 100%. Entonces, cuando no conocemos la red eléctrica o la configuración interna, para calcular la impedancia, lo que se hace de forma práctica, en realidad lo que se haría esto sería de forma práctica, siempre es conectar una fuente de voltaje entre las terminales, una fuente de voltaje que además tenemos que conocer su valor. En el video, acabo de subir un video del método de mallas para recordárselos, por si alguien no recordaba. No un video, lo seccioné en 8 videos, perdón, porque si no, sería demasiado tiempo, y si un video de 55 minutos no lo quieren ver, están viendo los videos más cortos, pues entonces, imagínense si lo hubiera dejado todo junto, que es arriba de 2 horas. La situación es que esa V no existe como tal. Es una forma en que ustedes se aprendan más rápido que esa es una fuente de voltaje, porque estamos hablando del voltaje de la fuente de voltaje. Si algún profesor les dice que eso no existe, que eso está mal, que
no hay problema. Recuerden que ustedes es como cuando van a buscar trabajo. Depende del trabajo, se tienen que adaptar al tipo de jefe que van a tener. No siempre tienen el mismo tipo de jefe y además no siempre se comporta de la misma forma. Puede ser que les digan, bueno, ahora no va a ser esta la fuente de voltaje. La fuente de voltaje o de tensión, generalmente le llaman de tensión, va a ser nada más una letra E mayúscula. No hay problema, me adapto a la E. No va a ser una E, va a ser una V. No va a ser una V, va a ser una X. No va a ser una X, va a ser un símbolo medio raro, pero esa es mi fuente de voltaje. Ustedes se tienen que adaptar a esa situación. No se van a adaptar a ustedes. Ustedes tienen que adaptarse a la forma de trabajo en donde estén. En este caso, a mí me gusta trabajar de esa forma para que les sea más fácil que lo recuerden, la fuente de voltaje. Pero si posteriormente llegan con otro profesor y les dice que eso no es cierto, que ahora va a ser una X, pues se adaptan a la X y no empecemos, es que me enseñó el profesor así. No es necesario. Yo les estoy indicando una forma de representarla. Pero si a mí también aquí en clase se me diera la gana, porque lo puedo hacer, de decir que estas son las fuentes de voltaje, vamos a tener que trabajar con estas fuentes de voltaje aunque no les guste y decir que esta va a ser la fuente de corriente, pues esa va a ser mi fuente de corriente aunque a ustedes no les guste. Cuando generalmente, bueno, no generalmente, sino la fuente de corriente, ya saben que es la punta de flecha completamente rellena y la fuente de voltaje es esta. ¿Qué vamos a tener que hacer? Pues adaptarnos a la forma de trabajo y posteriormente, si tengo que modificar, pero ya sé que también tengo estas situaciones, no me va a ser complicado pasar de uno a otro sin ningún problema. Si yo me aferro a que a mí me le enseñaron de esa forma, pues entonces sí vamos a tener conflictos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aprenderse el concepto y no la representación. La representación puede cambiar dependiendo de la persona, dependiendo hasta de los países, porque también se modifica. Tuve la situación de estar trabajando con ahora que estuvimos en línea, con una persona que estaba en España, sin querer vio los videos y empezamos a trabajar. Y después de que me empezó a mandar apuntes y ejercicios de allá, la fuente de corriente, utilizan esto para la fuente de corriente en todos los documentos de España y nada tiene que ver con la que nosotros estamos usando. Y no por eso le dije, es que así no se escribe. Yo trabajaba con mi fuente de corriente y él la modificaba de acuerdo a lo que se lo enseñaron. Y no tuvimos ningún problema para encontrar los resultados de los ejercicios. Los conceptos como tal no se modificaron, pero la forma de representarla sí. Entonces no debe de haber ningún conflicto o no deben de empezar con esa famosa palabrita o frase de que a mí me la enseñaron así. No, ustedes se tienen que adaptar a las situaciones a las cuales se van a enfrentar. Si modifican la forma en que se representa, pues hay que adaptarse a esa modificación porque no están cambiando el concepto, les están cambiando la forma en que se ve. Así que no tienen por qué decir que ya no es lo mismo. Sigue siendo lo mismo, pero se representa de una forma diferente. Entonces, cuidado con eso, por favor. Bueno, ¿alguna pregunta o duda? No, profe. Bueno. Entonces, siempre que se quiere encontrar la impedancia total, cuando no conocemos la configuración interna, lo que se hace, la recomendación, es conectar una fuente de voltaje de un valor conocido y decimos a una frecuencia diferente de 0. ¿Por qué? Porque los elementos que no tienen problema para funcionar como impedancia a corriente directa, que sería una frecuencia igual a 0, las fuentes de corriente directa, su frecuencia es 0, son las resistencias, pero los capacitores y bobinas sufren modificaciones. ¿A partir de qué? Sobre todo por la impedancia. Si estamos diciendo que la impedancia de una bobina es igual a I omega L, ¿qué pasa si la frecuencia vale 0? ¿Cuánto me va a dar la impedancia? 0. Son 0 ohms. Y de acuerdo a lo que ustedes vieron en circuitos de CICD, ¿qué elemento o qué representación le damos a una impedancia que tiene 0 ohms? ¿Qué es? Decimos que eso es un ¿qué? ¿Nunca les dijeron? A mí no, profe. Bueno, aquí en sí, ¿qué representamos como 0 impedancia? No es un elemento como tal, pero sí lo usamos para representarlo. ¿A nadie le dijeron?
¿Es como un cable? Exactamente, es un alambre. Por eso decimos que tenemos un cortocircuito, porque de aquí a acá, ahora vamos a tener un alambre donde consideramos que la impedancia de este alambre es cero. No necesariamente, bueno, no es cero de forma real, pero a veces es tan pequeña que podemos despreciar su valor y considerar que es cero. Por eso decimos que es un cortocircuito, la bobina a frecuencia o con fuentes de corriente directa, y el capacitor, que es menos, bueno, no vamos a dejarlo con positivo. Si es positivo, lo dejamos como 1 sobre I omega C. Cuando lo trabajamos como tal, le agregamos el menos I, pero esto que estoy escribiendo aquí es lo mismo haber escrito lo de hace un momento de menos I sobre omega C. Esta expresión y esta expresión me dan el mismo resultado. Aquí ya le agrego el signo menos, aquí no lo tiene, pero me va a dar el mismo resultado las dos. ¿Qué sucede cuando omega vale 0? ¿Cuánto va a valer esto? ¿Determinado? Indeterminado. Y si ustedes, bueno, ya no les tocó ver los multímetros analógicos, ya casi, no casi, ya ustedes utilizan puro digital. Los analógicos, la aguja empieza en infinito. Y cuando se medía un circuito abierto como impedancia, hablando de la escala de impedancia en los multímetros analógicos, siempre se quedaba la aguja en la escala, en el valor de infinito. Por eso decimos que un circuito abierto tiene una impedancia infinita. Y es por ello que cuando tenemos un capacitor, consideramos entonces que el capacitor a corriente directa se va a transformar en un circuito abierto porque su impedancia crece tanto que no es posible medirla. Entonces, mientras que la bobina se comporta como un cortocircuito a corriente directa, el capacitor se comporta como circuito abierto. Y esas son las situaciones. Por eso es que cuando se trabaja para calcular impedancias, que sabemos que vamos a obtener una impedancia, especificamos que la frecuencia de trabajo de la fuente que vamos a conectar debe de ser diferente de 0. De otra forma, modificamos el valor de la estructura interna de la red si tuviera capacitores y bobinas. Y después de conectar la fuente de voltaje, ¿qué se hace? Después de conectar la fuente de voltaje, lo que hacemos es conectar un ampérmetro, ¿sí?, para medir la corriente en serie a la fuente de voltaje. Entonces, y de esa manera, si ya conocemos el voltaje y ya conocemos la corriente, ¿qué vamos a aplicar para obtener el valor de la impedancia? Ley de Ohm. ¿Mande? Ley de Ohm. Así es. Así es, con ley de Ohm es como se obtendría el valor de la impedancia total. ¿De qué forma? Bueno, decimos que la impedancia total es igual por ley de Ohm. ¿Cómo se obtiene la impedancia? Voltaje entre la corriente. Voltaje entre la corriente, es decir, el voltaje de la fuente de excitación ¿sí?, entre la corriente medida. Y con eso estaríamos obteniendo la impedancia del circuito, aunque no tuviéramos un ómetro para medirla. Simplemente conociendo el voltaje y la corriente podemos obtener la impedancia. Y esa sería la forma práctica. Y lo mismo sucede para la admitancia. Ya no queremos la impedancia, queremos la admitancia. Nuevamente, lo único que vemos es una red eléctrica. Borro esto porque ustedes ya lo tienen en las notas y se supone que hicieron un resumen. Pues no tiene caso que lo reescriban o lo tengan nuevamente. Cuando ya lo considero, lo dejaron ahí en el resumen y lo tienen en su libreta ya. Y si no, pues que si no hicieron el resumen, pues ya les dije que no pasa nada. Nada más ocúpense en sacar únicamente 10 en el examen para que no tengan problemas
pasar la materia. Y entonces, vamos ahora con la admitancia. ¿Qué sucede? Cuando tenemos admitancias, ya les dije que de preferencia se trabaja con fuentes de corriente. Entonces, lo que hacemos es conectar una fuente de corriente. ¿Sí? ¿Y qué va a suceder? Esta corriente de mi fuente, también esto no existe, yo es una manera de trabajar para especificar corriente de la fuente de corriente. Si alguien les dice un profesor es que debe de ser nada más la I mayúscula o debe de ser X letra, no hay problema, ya se los dije. Se adaptan a la forma de trabajo del profesor, no va a cambiar el concepto, va a cambiar la forma en que la representen. Y eso no debe de significar que lo que hacen está mal. Lo que seguimos trabajando es una frecuencia diferente de cero, por el efecto que ya mencioné hace un momento. Y entonces, ¿qué se va a hacer? Después de conectar la fuente, ahora vamos a conectar un voltmetro en paralelo. Recuerden que de lo que leyeron, la corriente circula a través de qué trayectorias, si es que lo leyeron, ¿verdad? ¿Nadie? Trayectorias cerradas, ¿no? Trayectorias cerradas. La corriente solo circula por trayectorias cerradas. Por eso el ampérmetro se pone o se conecta en serie. Si la corriente se mide en trayectorias cerradas, el voltaje lo podemos medir en qué trayectorias. Es lo contrario. Paralelas. No. Si una es cerrada, ¿cómo Abiertas. Abiertas. No tengo problema para medir voltajes cuando tengo circuitos abiertos. Tengo problema para medir corriente porque solo la corriente circula a través de trayectorias cerradas. Entonces, por eso es que el voltmetro se pone o se conecta en paralelo, mientras que el ampérmetro o amperímetro, depende mucho de las traducciones de los libros, se conecta en serie. Y una vez que tengamos eso, volvemos a aplicar ley de Ohm, pero para admitancias. Si yo quiero la admitancia total, que es el inverso de una impedancia, ¿qué iría ahora en el numerador? La corriente, ¿no? La corriente de la fuente. El voltaje. La corriente de la fuente de excitación entre el voltaje medido, y esto nos va a dar como unidades Siemens, que repito, si ustedes llegan a ver los mhos, estamos hablando de lo mismo, pero anteriormente eran mhos, después de que estandarizaron son Siemens. Así que no empecemos de que es que yo ya no sé de qué se trata, no. Sí deben de saber y deben de ajustarse dependiendo de las unidades, y además los libros no siempre los actualizan al 100%. Si hay un libro que van a reimprimir y usaba mhos, se va a quedar con los mhos. Así es que los Siemens vienen siendo los mhos al que se usaban anteriormente. Y de esa manera obtenemos de forma práctica la admitancia de un circuito. Hasta este momento, ¿preguntas o dudas? No, profesor. No, problema. Como ya nos queda 1 minuto o máximo 2 minutos, vamos a finalizar la sesión. Recuerden que tienen 10 minutos para irse a tomar un cafecito, relajarse un rato. Y quiere decir que a las 9:20 continuamos con la clase para terminar a las 10. Así que, bueno, nos vemos dentro de 10 minutos. Ok, profe. Sí, profe. Bueno, hasta luego. Nos esperamos un momento en lo que terminen de conectarse. Bueno, entonces ya vimos la forma de obtener la impedancia total o admitancia total de forma práctica. Cuando no conocemos la configuración interna de la red eléctrica, pero sabemos que está formada por elementos pasivos únicamente, entonces ya sabemos que a través de conectar una fuente de voltaje y un ampérmetro, podemos conocer la impedancia total. Y
Si no, conectamos una fuente de corriente y un voltmetro y determinamos el valor de la admitancia total. Entonces, ¿qué sigue? Pues ahora lo que sigue son, cuando sí conocemos la configuración interna de una red, si nosotros podemos ver a los elementos que están dentro de la red eléctrica, lo que tenemos que saber es que únicamente tiene elementos pasivos, es decir, resistores, inductores y capacitores. Pueden estar o no aislados magnéticamente esos inductores y esos capacitores. Lo que debemos de tener muy en claro es que vamos a tener una combinación en la mayoría de los casos. Qué bueno que siempre estuvieran en serie, qué bueno que siempre estuvieran en paralelo para no tener que estar meditando cómo se va a reducir esos elementos. Entonces, aquí el detalle siempre va a ser tener muy en claro cuándo están conectados en serie y cuándo están conectados en paralelo. Generalmente vamos a tener las terminales A y B siempre. Podrían ser otro tipo de letras o simbología para establecer cuál es la terminal 1 y cuál es la terminal 2. No importa, pero vamos a usar generalmente A y B. Desde mi terminal A hasta mi terminal B, ¿cómo están todos los elementos conectados? ¿En serie? En serie. Hay que entender, casi hay que aprenderse la forma en que se ven para decir cuando están en serie y paralelo y no tener problemas. La conexión, digo, si no las hicieran bonita, no pasa absolutamente nada, si no las hacen cuadradita. Pero ¿qué sucede si yo tengo estos elementos? Además, todavía más feos, si así los escribo feos, todavía más feos. ¿Cómo están desde mi terminal? Ahora vamos a llamarle X y Y para no confundirnos con A y B. ¿Cómo están mis elementos desde la terminal X hasta la terminal Y? Igual en serie. Conectados. ¿Cuál en serie? Igual en serio. Entonces, no debe de importarnos cómo se ven si realmente identificamos, sobre todo la conexión serie en la que no nos produce problema. Es muy fácil identificarla. ¿Qué va a suceder? De cierta forma, ¿cómo podemos identificar que ya no todo está en serie? Cuando tenemos un punto en donde hay más de un elemento unido. ¿Sí? ¿Qué sucede? Con la primera, donde está A y B, ¿ahora qué tenemos? ¿Conexiones qué? ¿Serie paralelo? Paralelo. No. Si empiezo en la terminal A, ¿cuántos elementos están en serie mientras voy circulando a la terminal B? 2. ¿Qué son? ¿Dos? ¿Quiénes son? Las dos primeras resistencias. Las dos primeras resistencias o los dos resistores. Después, ¿qué sucede? Ahora, recuerden que hacemos analogías, hablamos de ramas, hablamos de trayectorias, hablamos de... ¿Por qué? Porque siempre tenemos que trabajar con algo que conocemos y que ya está inventado. No podemos inventar un nombre nada más porque sí, si no sabemos o no tenemos algo con qué relacionarlo para que sea fácil identificarlo. En esta situación, ¿qué sucede cuando llegamos a este punto intermedio que es ¿qué hay ahí? ¿Un nodo? Un nodo en el cual me genera cuántas ramas y cómo están conectadas esas ramas. Estoy hablando de ramas. Bueno, para que sea más fácil, del punto C al punto o al nodo D. ¿Cuántas ramas se generaron entre C y D? 2. 2. ¿Cómo están conectadas esas ramas? ¿En paralelo? En paralelo. Pero los elementos que tienen esas ramas, ¿cómo están conectados? En serie. En serie. Así es, están en serie. Entonces, eso es lo que debemos de tener cuidado. ¿Cómo quedaron ramas y elementos? Yo tengo una rama
y otra rama en paralelo. Pero los elementos de cada una de las ramas están conectadas en serie. ¿Qué significa? Que si estas fueran impedancias, hay que sumarlas. Pero si fueran admitancias, es el inverso de la suma de los inversos. Lo mismo, si estas fueran impedancias, tengo que sumarlas. Pero si fueran admitancias, sería el inverso de la suma de los inversos. O sea, al momento de tratar de hacer reducciones, debo de tener cuidado no solo en las ramas que se generan en mi circuito, sino de cómo quedan conectados los elementos y además qué tipo de elementos tengo. En este caso, desde A hasta B, ¿cuántas ramas tengo? Ya con lo que me acaban de decir y con lo que acabo de mencionar. En realidad, ¿cuántas ramas tiene ese circuito eléctrico, esa estructura eléctrica, perdón, desde A hasta B? 5. 5. A ver, ¿cuál sería una rama? ¿Cuántos elementos la forman? La primera estaría con las dos primeras los dos primeros resistores. Después, ¿La primera con las dos qué? La primera sería con los primeros dos elementos, que serían los primeros dos resistores. Exacto. Después, de C a D, el resistor y el capacitor. Ajá. ¿Otra rama? Ajá. La otra rama sería donde está la bobina, el capacitor y el resistor y el resistor. Ahí quedaría una porque creo que no puedes juntar los mismos elementos. No, a ver, espérame. Una cosa es no, la rama, claro. Sí. Y el otro capacitor, sí, el otro capacitor. Permítame nada más tantito. No estamos agrupando en cajones de impedancia. Yo hablé de ramas. No hablé de cajones. Entonces, ¿cuántos elementos tiene la rama que tú me estabas diciendo? 4 elementos. 4 elementos. Esa rama tiene 4 elementos. Si yo quisiera agrupar en cajones de impedancias, ¿cuántos cajones habría ahí? 2. Eso es diferente. Entonces, ¿cuántas ramas vamos? Vamos 1, 2, 3. Y la última sería con la última bobina que está después de ese. Entonces, en realidad, ¿cuántas ramas tiene ese circuito eléctrico, esa estructura eléctrica? Tiene un total de 4 ramas. Así es. Hay que tener cuidado, ¿sí? Estamos hablando de ramas. Mientras no agrupemos en cajones de impedancias o cajones de admitancias, que es el mismo principio, no podemos decir que solo debe de tener 3 elementos y que no se deben de repetir. Mientras hablemos de ramas, si la rama tuviera 100, pues esa rama tiene 100 elementos. Bueno, entonces, ¿quedó clara la parte de serie, paralelo y las ramas? Sí, profesor. Bueno, Sí, profe. detalle con este otro. ¿Cuál es el problema? Quedamos que desde X hasta Y, ¿cómo están todos mis elementos? En serie. Y si yo hago esto, ¿qué generé? O sea, hace un momento teníamos una sola rama. Al momento que conecto ese capacitor, ¿cuántas ramas generé en mi circuito eléctrico? En mi estructura eléctrica, perdón. 4. 4. Así es, la seccioné en 4, nada más por haber agregado un elemento. La primera rama, si empezamos en X, claro está, ¿cuántos elementos va a tener? 1. 1. Las siguientes ramas, ¿cuántos elementos tienen y cómo están conectadas? 3 y 1 y en paralelo. Exactamente. ¿Cuál es ese 1 para que no haya duda? El capacitor. ¿Y los 3? El capacitor, el inductor y el otro capacitor. Exactamente. Y esas 2 ramas están en paralelo. Y tenemos una cuarta rama que tiene todos los demás elementos hasta llegar a Y, ¿y cómo están conectados? En serie. En serie. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. No nos debe de importar la forma. Qué bueno que siempre todos los profesores, así como los alumnos, les encantara escribir bonito los resistores, los capacitores y las bobinas, para que no tuviéramos problema de identificar cuando están en serie, cuando están en paralelo.
Pero tenemos la mala maña, hablo de profesores y de alumnos, que por escribir rápido, a veces tenemos situaciones en que se ven raros, pero es una bobina, pero es una resistencia, pero eso no nos interesa. Entonces, no podemos estarnos aprendiendo que se vea bien, sino la forma en que están conectados. No me interesa que se vea una maraña. Simple y sencillamente yo sigo desde el punto X hasta Y mis elementos y voy identificando si todos están sobre una línea o tengo ramificaciones en las cuales voy a establecer cuántas ramas forman a mi circuito para poder hacer las reducciones que yo requiero. Entonces, no nos vamos a preocupar porque el circuito se vea feo, sino por cómo están conectados los elementos. Si la conexión o el concepto de cómo deben de estar conectados no cambia. Entonces, ¿queda clara esa parte? ¿O hay alguna duda con respecto todavía a lo que es serie, paralelo y cuando se generan las ramas? Todo claro, profe. ¿Todo claro? Bueno, entonces vamos a empezar con lo que son reducciones serie, paralelo y serie, paralelo. Si ustedes hicieron el resumen, porque ya vi que no todos, espero que por lo menos lo hayan leído, sí se dieron cuenta que solo hay dos operaciones a realizar con todos los elementos, independientemente si son impedancias o son admitancias, si son resistencias o son conductancias, si son inductancias o son invertancias, si son capacitancias o elastancias, independientemente del elemento, estén conectados en serio, estén conectados en paralelo, solo se realizan dos operaciones. ¿Se percataron de ello? ¿O no? Bueno, los que hicieron el resumen, ¿sí se acuerdan? Espero que sí. ¿Cuál es una operación que se hace siempre para decir que yo tengo el total de mis elementos? La suma. Una suma, exactamente. Voy a generalizar aquí con una X. Tenemos de forma general una suma donde yo digo que la impedancia total, la resistencia total, la conductancia total, la inductancia total, la capacitancia total, de acuerdo a lo que yo necesite, va a ser una suma de todos esos elementos. ¿Sí? Eso es una de las operaciones. Siempre va a ser una suma. Y la otra, vamos a usar la Z para que no, la Z no, vamos a usar la M. Bueno, seguimos con la X. ¿Cuál es la otra? La del inverso de los inversos. Exactamente. Únicamente usamos el inverso de la suma de los inversos, independientemente de si estamos trabajando con impedancias o estamos trabajando con admitancias, de si estamos trabajando con capacitores o estamos trabajando con bobinas o estamos trabajando con resistencias o con conductancias, solamente esas dos operaciones se van a usar. Así que sería algo de no creer que no se las pueden aprender. ¿Qué hay que ajustar? Los elementos que emplean una u otra. Claro, además, ¿se dieron cuenta qué sucede cada vez que aparece el inverso de la suma de los inversos? Este es el caso general. ¿Qué pasa? Porque se generan dos casos particulares. ¿Cuáles son esos dos casos particulares? Cuando mis elementos son ¿qué? Además, ¿cuántos elementos tengo y cómo son? Cada vez que tenemos esta expresión. Cuando tengo dos Son iguales o diferentes. ¿Pero cuántos elementos? Dos. Dos, exactamente. En paralelo. Independientemente de los elementos que sean, cuando tenemos esta expresión y existen dos elementos nada más conectados, cuando el elemento 1 es diferente del elemento 2, la total de esos va a ser siempre el producto Entre la suma. entre la suma. Y si esos dos elementos, independientemente de lo que sean, son iguales, ¿cómo se obtiene la total? En este caso sería X1 entre 2. De forma general, ahí me faltó escribirlo, es cualquiera de ellos, o no sé si lo escribí porque a veces ya no recuerdo, entre 2. Es decir, no necesariamente tiene que ser X1. Podría usar el valor de X2, ¿por qué? Porque es el mismo. Entonces, puedo usar uno u otro indistintamente y dividirlo entre 2. Entonces,
estas ecuaciones que además está ahí de dónde salen, creo que lo hago con unas, ya después ya no, pero sí demuestro de dónde sale la primera, salen de esta expresión. Yo empleo esta expresión, pero para solo dos elementos y termino obteniendo esta. Y de esta que yo obtuve para dos, la sustituyo cuando son iguales y termino obteniendo esta. ¿Por qué? Porque si x1 es igual a x2, me queda x1 al cuadrado entre 2 veces x1, pues por eso es que al final me queda x1 entre 2. Lo único que estoy haciendo es aplicar la expresión, pero de acuerdo a los elementos que yo tengo. Entonces, en realidad no deberían de tener problemas para reducir circuitos serie paralelo, independientemente del elemento que tengan conectado. Ahora, ¿qué podemos decir? Vamos a llamarle suma de forma general para simplificar. Cada vez que tengamos o podemos hacer la suma y el inverso, ¿a qué me refiero? ¿Cuándo yo puedo usar esta expresión y cuándo yo puedo usar esta expresión? Claro, que conlleva esta. ¿Qué elementos debo de tener para realizar o aplicar la suma? ¿Cómo deben de estar conectados además? ¿En serie? Digan, en serie, ¿cuáles? Pero no todos, ¿cuáles? Las resistencias, bueno, los resistores. En serie, las puedo sumar. ¿Qué más? Recuerden que uno es lo contrario de lo otro. Si las resistencias en serie yo las puedo sumar, las conductancias, ¿en qué conexión yo las puedo sumar? En paralelo. Exactamente. Entonces, las conductancias en paralelo. Bueno, ¿qué más? Porque eso es por las que ya conocen, son los elementos que más conectamos, pero además tenemos capacitores y bobinas. ¿Cuándo yo puedo sumar a las bobinas y cómo deben de estar conectadas? Ustedes tienen las notas ahí, su resumen. Cuando están en serie. En serie. Exactamente. Cuando tengo inductancias y están en serie. Si cuando tengo inductancias y están en serie, las puedo sumar. ¿Cuándo las puedo sumar si están conectadas en paralelo? ¿Qué son las bobinas? Invertancias. Invertancias y están en paralelo. ¿Qué más puedo sumar? Porque ya vimos resistencias, conductancias, inductancias, invertancias. ¿Qué más? ¿Cuándo sumo los capacitores? Cuando están en paralelo. Cuando están en paralelo. Es decir, cuando están en farad. Y si son elastancias, aquí viene el problema de que usamos la S también. Y la S la usamos para muchas cosas. ¿Cómo deben de estar conectados? En serie. En serie. Ajá. Y nos faltarían dos elementos que son los que generalizan todo. ¿Quiénes son? En donde yo no solo contengo estos elementos, sino puedo contener a todos ellos. Cuando tengo ¿qué? Admitancia. Bueno, empezamos con ¿quién? Impedancias. Impedancia. ¿Cómo deben En de estar serie. conectadas? Serie. En serie. Y las admitancias entonces deben de estar conectadas en Paralelo. paralelo. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto que acabamos de obtener? Cuando usamos el inverso de los sumas de los inversos es contrario a esto. Quiere decir que si yo voy a sumar las resistencias cuando están en serie, voy a aplicar el inverso de la suma de los inversos cuando las resistencias estén ¿cómo? En paralelo. En paralelo. Las conductancias cuando estén conectadas ¿cómo? En serie. En serie. Las inductancias cuando estén conectadas ¿en qué? Paralelo. Paralelo. Las invertancias cuando estén conectadas ¿en qué posición? Conexión, perdón. Serie. Serie. Los capacitores como farad cuando estén conectados ¿en qué? Serie. 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 Los capacitores como elastancia, es decir, daraf cuando estén conectados ¿en qué? Paralelo. 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 Las impedancias cuando estén conectadas ¿en qué posición? Paralelo y serie. Bueno, Paralelo nada más. Porque no he dicho el otro. ¿Y las admitancias cuando estén en qué? serie. Serie. Serie.
Entonces, ¿cuál es el problema de aprendérselo? Ya lo acabamos de resumir. Todo el tema que tienen ya está aquí, bajo estas dos expresiones. Siempre y cuando no haya que, ¿cuál es una de las condiciones más importantes para hacer reducción en serie paralelo? Que las bobinas no tengan ¿qué? Acoplamientos. Acoplamientos magnéticos. Yo tengo bobinas aisladas magnéticamente, puedo trabajar con esa parte así como está en el pizarrón. Únicamente hay que aprenderse que dos expresiones y dos situaciones particulares de una general, en vez de tener X, que vamos a escribir una R. En vez de tener X sería una G, en vez de tener X sería una L, en vez de tener X sería una gamma, en vez de tener X sería una C, una S, una Z y una Y, de acuerdo a la conexión que estamos diciendo que debe de tener para que yo pueda sumarlas. Y si voy a aplicar el inverso de los inversos, es que en vez de tener una X, tengo una R porque están en paralelo, es decir, resistencias porque están en paralelo. En vez de tener una X, voy a encontrar una conductancia porque las tengo conectadas en serie. Bobinas en paralelo, invertancias en serie, capacitancias en serie, elastancias en paralelo, impedancias en paralelo y admitancias en serie. Nada más voy a usar estas dos expresiones, no tengo que aprenderme más. Lo único que tengo que identificar y que debo de recordar es cómo están conectados y qué elementos son. Eso sería, a grosso modo, todo lo que vamos a hacer cada vez que tengamos que encontrar ya no impedancias, es decir, ya no mi circuito va a estar formado por capacitores, resistores e inductores. Si mi circuito únicamente tiene resistencias, no tengo problemas para encontrar la resistencia total. Si están en serie, las voy a sumar. Si están en paralelo, es el inverso de la suma de los inversos. Si me pide, si mi circuito únicamente tiene resistores, pero como conductancias, si están en paralelo, las voy a sumar para encontrar la conductancia total. Si están en serie, voy a aplicar el inverso de la suma de los inversos. Si tengo bobinas y las unidades son henrys y además están aisladas magnéticamente, si están en serie conectadas, aplico la suma para encontrar la inductancia total. Si están conectadas en paralelo, aplico el inverso de la suma de los inversos. Si ahora tengo bobinas, pero me dan unidades en henrys a la -1, que son invertancias y es una letra gamma, si están conectadas en paralelo esas invertancias, las voy a sumar. Si están conectadas en serie, pues aplico el inverso de la suma de los inversos. Si ahora me están dando únicamente capacitores en todo el circuito eléctrico o toda la red eléctrica, perdón, cambia el nombre, en vez de ser circuito es red o estructura eléctrica, si esos capacitores tienen como unidades farad y están conectados en paralelo, los sumo. Si esos capacitores tienen como unidad farad y están conectados en serie, voy a aplicar el inverso de la suma de los inversos. Si yo ahora tengo capacitores, pero las unidades son daraf, que se conoce como elastancia, si están conectados en serie, los voy a sumar. Pero si están conectados en paralelo, cuando sus unidades son daraf, que es una elastancia, aplico el inverso de la suma de los inversos. Si tengo impedancias, ya sabemos que las unidades de las impedancias son ohm. Si las impedancias están conectadas en serie, voy a sumarlas para obtener la impedancia total. Las impedancias están conectadas en paralelo, pues voy a aplicar el inverso de la suma de los inversos. Y cuando me den admitancias, que las unidades son 100, recuerden que esto está condicionado a tener solo dos elementos. Aunque yo tenga dos elementos, si aplico esta expresión, me va a dar el mismo resultado. Esto es porque a veces es más fácil aplicar situaciones que a veces es más distinto, van a obtener el mismo resultado. Y repito, a grosso modo, pues este es un pequeño resumen
de todo lo que ustedes leyeron en las notas que les envié. ¿Dudas o preguntas? No, profe. No, profe. ¿No? No, profe. Bueno, entonces, básicamente, con esto estamos viendo la parte de reducciones serie paralelo y nos queda una última parte de estructuras pasivas de dos terminales. Voy a borrarlo, no hay ningún problema. ¿O quieren tomar captura o ya la tomaron? Ya, profe. Ya, profe. Bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos con la última parte del tema, de este tema, que es ecuación general. ¿Qué sucede con ecuación general? Ecuación general me permite a mí reducir o obtener, la impedancia total o admitancia total de cualquier estructura eléctrica tenga o no tenga acoplamientos magnéticos en su configuración interna. Esa es la diferencia. ¿Qué va a suceder? Hay cierto tipo de estructuras que a veces no podemos reducir porque no es posible ubicar si están en serie o en paralelo, o por la conexión no podemos reducirlas, o porque existen acoplamientos. ¿Por qué no podemos reducir un acoplamiento? Porque el acoplamiento no lo podemos ver. Es una inducción magnética. Sabemos que se genera, pero no la podemos ver. ¿Por qué lo demás sí? Porque cuando vemos que los elementos están en serie o están en paralelo, podemos hacer la reducción, pero al momento que tenemos un acoplamiento magnético, ese acoplamiento magnético no sabemos si está en serie o en paralelo y por ello no podemos aplicar reducción en serie paralelo, y ahí es donde aparece el método de mallas, que en realidad no vamos a usar el método de mallas, no es aplicar mallas, es auxiliarnos del método de mallas, porque lo que vamos a hacer en todos los circuitos que tengan acoplamientos magnéticos o que no podamos reducir porque no es posible identificar si están en serie o en paralelo los elementos, es aplicar ecuación general. Y para poderla aplicar, lo primero que vamos a hacer siempre, independientemente de los elementos que se tengan y de los acoplamientos, vamos a trabajar uno con acoplamientos. Primero ubicamos las terminales A y B, o las terminales de acceso. ¿Y qué se va a hacer siempre? Antes de empezar a hacer cualquier cosa, transformarlo. Si lo vamos a transformar, solo lo podemos transformar ¿en qué? Si yo aplico, si yo tengo impedancias, ¿cuál es el método? El único, no hay otro. El único método que puedo aplicar cuando hay acoplamientos y tengo impedancias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Repito, ¿cuál es el único método que yo puedo aplicar cuando tengo impedancias y acoplamientos en mi estructura eléctrica? O de más, ¿cuál voy a aplicar? ¿De cuál me puedo auxiliar? ¿Por medio de las mallas? Método de mallas. Me voy a auxiliar de una parte de él. ¿Qué significa? Que si yo tengo acoplamientos y trabajo con admitancias, ¿de cuál método me voy a auxiliar? El de nodos. El de nodos. Son los únicos que tengo. Si mi circuito veo que tiene acoplamientos y las unidades siempre son Henrys en las bobinas y Farad en los capacitores, o puede ser Daraf, el capacitor no importa, pero la bobina me dan de unidades Henrys, la voy a transformar todos mis elementos, es decir, bobinas y capacitores, las resistencias no, porque como tal, pues unidad ya debe de estar en ohms para que yo pueda decir que es una impedancia. Es decir, si aquí me dan unidades ohms y tengo Henrys en las bobinas, lo voy a transformar todo en impedancias. No voy a estar dudando porque hay acoplamientos. Si no me dieran Henrys, a pesar de que se vea más como para mallas que para nodos, pero me dan Henrys a la -1, y aquí me la cambian a Siemens, ¿en qué voy a transformar mi circuito a todos los
transformar en admitancias. Entonces, siempre las unidades que me den, sobre todo de las bobinas y del resistor, me van a indicar si yo trabajo con impedancias o trabajo con admitancias. Si las unidades de las bobinas son henrys y las unidades del resistor son ohm, lo voy a transformar en impedancias a todos, aunque este tenga Daraf. ¿Qué hago? Pues aplico la del farad, es igual al inverso del Daraf, y lo transformo en farad para poder obtener la impedancia. Si las unidades son henrys a la -1 en las bobinas y en el resistor es Siemens, pues entonces me están diciendo que lo debo de transformar en admitancias y sigo aplicando la misma expresión porque si ustedes recuerdan, la expresión de la impedancia del capacitor es -I sobre omega C, donde C siempre es en farad, y la admitancia del capacitor es I, omega C, sigue siendo en farad. Entonces, no importa que a mí me lo den en Daraf, no voy a sustituir inmediato, siempre tengo que transformar en farad para aplicar una u otra expresión, sobre todo con el capacitor. Con la bobina, bueno, ya depende de las unidades. Entonces, siempre debo de observar las unidades de bobinas y resistores cuando no me lo dan en ohms. Cuando únicamente me dan en ohms al resistor, ubico las unidades de las bobinas y si son henry, lo transformo todo en impedancias. Si son henrys a la -1, pues analizo si es factible transformar todo a admitancias. Entonces, eso es lo que nos va a indicar. ¿Y qué vamos a hacer siempre? Cada vez que tengamos que hacer esta situación, lo primero, conectar una fuente de voltaje siempre. Entonces, ¿qué voy a hacer? En automático, si voy a emplear ecuación general, aquí me faltó escribir. Tengo mi estructura eléctrica, la transformo en impedancias. De ser necesario, primero voy a trabajar con impedancias. ¿Y qué hago después? Conecto una fuente de voltaje, no me interesa su valor, entre las terminales a una frecuencia diferente de 0. Segundo, la ecuación que ustedes tienen en las notas está obtenida bajo la siguiente circunstancia. Si ustedes la modifican, tienen que obtener la ecuación nueva. No es tan simple como decir que si aquí, para poder obtener la ecuación general que ahorita voy a escribir, lo segundo que se hace es que la malla 1 sea siempre donde está conectada la fuente de excitación. Si a esta malla a ustedes se les ocurre llamarle malla 2, la condición es que esta sea la malla 1. Todas las demás mallas no importan, pero esta sí. Esa siempre debe de ser la malla 1. Si a ustedes se les ocurre llamarle malla 2, no nada más es cambiar los números. Hay que calcular la ecuación nueva. No es tan simple, ¿sí? Porque la expresión que yo voy a usar para obtener la impedancia total es igual al determinante de las impedancias entre el cofactor de Z11. ¿Sí es así o me equivoqué? A ver, díganme, ustedes que hicieron su resumen. Es al revés. Es al revés, de acuerdo. No es tan simple como decir, como le llamé malla 2, ahora va a ser el cofactor de Z22. No, encuentren la ecuación. No nada más es cambiar el cofactor en el numerador. Nada más porque le llamen malla 2, ahora va a ser el cofactor de Z22, no es cierto. Entonces, hay que tener cuidado con esa parte. ¿Sí? Si ustedes no le llaman malla 1 a la malla donde conectaron la fuente,
entre las terminales de acceso de la estructura eléctrica, esta ecuación no sirve, porque se calculó bajo esa condición. Si le llaman malla 2, 3, 4 o 5, dependiendo del número de mallas, pues hay que obtenerla. No nada más es cambiarle el cofactor, su índice. Como es malla 2, ahora es el cofactor de Z22. No es cierto. Entonces, si a ustedes se les ocurre cambiarlo, pues hay que hacer todos los ajustes necesarios, empezando porque hay que volver a calcular la expresión. Y si esto es la impedancia total, por eso yo les comento, no hay que modificar nada. Si a mí me pidieran la admitancia total de este circuito que yo ya tengo impedancias, no tengo por qué transformarlo en admitancias. ¿Cómo se obtiene la admitancia a partir de una impedancia? El inverso. Es el inverso. Entonces no tenemos por qué complicarnos la vida modificando el circuito. Calculamos la impedancia total y después nada más le sacamos el inverso. Si ya no queremos sacar primero esta expresión, pues ¿qué nos quedaría? Pues el determinante de las impedancias entre el cofactor de Z11 y ya son Siemens, respetando estas condiciones. La primera siempre debes de colocarla porque si no esto no se vuelve una malla. Si yo no conecto mi fuente, aquí yo no tengo una malla. Entonces, por eso, primero conectamos una fuente entre las terminales A y B de voltaje, además, y da una frecuencia diferente de 0, porque si no recuerden que la bobina se convierte en cortocircuito y el capacitor en circuito abierto, y se modifica todo. Y la segunda y muy importante pues, es que siempre la malla 1 es donde está la fuente. Y entonces, ¿qué voy a calcular? Nada más las impedancias propias y mutuas de las mallas para después sustituir aquí. No tengo que aplicar el método total porque no vamos a calcular la corriente de malla. Vamos a calcular impedancias propias y mutuas de malla nada más. ¿Qué sucede si ahora yo no tengo impedancias? Lo que tengo son admitancias, es decir, mis elementos estuvieron en paralelo. Me lo dan en paralelo. Además tengo acoplamientos porque tengo ese problema que por tener acoplamientos yo ya no puedo aplicar reducción en serie paralelo, puesto que no sé ese acoplamiento cómo está. ¿A qué me refiero? Yo no sé si está en serie en paralelo y no puedo sumarlo, restarlo, sacar el inverso de la suma de los inversos. ¿Qué sucede? De nuevo, para aplicar ecuación general no lo voy a conectar. Aquí me faltó escribir voltaje, perdón. Ahora voy a conectar una fuente, pero de corriente entre las terminales A y B, y ahora no va a ser la malla, va a ser el nodo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Conecto mi fuente, va a ser de corriente a una frecuencia diferente de 0, y el nodo 1 tiene que ser donde está conectada la fuente, que sería no porque recuerden que en nodos no debe de haber elemento serie, todo debe de estar en paralelo, por eso colocamos los nodos siempre que hay elemento serie. Y entonces, nuevamente, la expresión que está en las notas se determinó siempre que sea el nodo 1. Si ustedes le llaman nodo 2, 3 o 4, hay que calcular la ecuación nueva. ¿Y cuál es esa expresión? Pues que la admitancia total es igual al determinante de las admitancias entre el cofactor de Y11. Seguí hablando, por eso hasta ahorita me di cuenta que ya es el otro grupo. Entonces, por favor, en la segunda sesión, que es para terminar la clase, sí avísenme cuando falta un minuto, porque yo no me percato de ello y puedo seguir hablando, y según yo ya estoy terminando el tema y ustedes ya están desconectados. Entonces, esa parte, por favor, en la primera sí estoy más consciente, en la segunda ya no. Entonces me acaba de pasar con sus compañeros que yo estaba hablando y ya estaba desconectado. Para que no suceda lo mismo, por favor. Sí, profe. Bueno. Nada más permítame que se terminen de conectar sus compañeros y comenzamos. Bueno, yo considero que ya, si no ya se estarán conectando. Bueno, primero,
de forma general vamos a ver los temas. El primero es estructura pasiva de dos terminales que tienen sus subtemas, que es cuando se conoce la configuración interna de la red eléctrica o